la siguiente presentación, que como veréis dice iniciándose en microondas. La anterior era cómo empezar y esta es iniciándose en microondas. La sutil diferencia entre empezar e iniciándose, ¿no? En ese sentido. Entonces, hemos visto con Alex cómo ahora tenemos herramientas tipo el Pluto que nos permiten acceder a gran parte del espectro que nos está limitado con los equipos que habitualmente tenemos, especialmente si no nos dedicamos al tema de las microondas. Y ahora viene una cosa que me parece que es importante y es tener buenas plataformas donde experimentar. Entonces yo creo que hay un grupo de gente, fundamentalmente de radioaficionados, que trabajan en AMSAT-DL, la AMSAT alemana, que hicieron una excepcional gestión. Yo aquí creo que hay dos tipos ahí que son Karl Mainzer, ¿no? O sea, desde un punto de vista técnico, y Peter Geltzow desde un punto de vista de liderazgo, ¿no? O sea, y creo que Peter, una de las cosas buenas que hizo de B2OS fue convencer a las autoridades de Qatar de que se podría tener un transponder de radioaficionados en un satélite comercial qatarí en órbita geoestacionaria, con lo cual es la primera vez que una organización AMSAT ha logrado poner un transponder de lo que llamamos la fase 4, que son los transponders en órbita geoestacionaria. ¿Y eso qué nos ha abierto? Pues nos ha abierto la posibilidad a experimentar en dos bandas de microondas, en banda S, en 2,4 gigas para los enlaces ascendentes y en 10 gigas para los descendentes, en un montón de diferentes modalidades, desde las modalidades convencionales como la telegrafía o la banda lateral, hasta abrirnos muchísimas posibilidades en el campo digital. Y dentro del campo digital, una de las más interesantes también es la posibilidad de transmitir televisión digital amateur. Y precisamente para hablar de cuáles son las posibilidades que tenemos los radioaficionados para experimentar en esta maravillosa plataforma que está disponible, como dicen ahora los modernos, 24/7, durante por lo menos 15 años, ya llevamos unos cuantos años, pero vida estimada entre 15 20 años aproximadamente, pues tenemos, para hablar precisamente de qué es lo que podemos hacer ahí, tenemos a dos expertos del tema. Por un lado tenemos a dos pioneros en la operación vía satélite. Los nombro no por orden de relevancia, sino por orden de intervención. En primer lugar, Aitor va a hablar... era Jaume el que empezaba. Pues es a la limón, entonces mucho mejor. Muy bien. Pues entonces tenemos por un lado a Aitor y por otro lado a Jaume. Aitor es yo conozco a Aitor de la época, como a otros de esta sala, de la época de los PACSATs, cuando empezábamos con ese tipo de cosas que hoy en día nos parecen primitivas, pero ahora la gente ha redescubierto ese tipo de historias, ¿no? O sea, entonces, por un lado, la presentación será por parte de Aitor, y luego quiero sí destacar, de Jaume quiero destacar es que si hay un tío que se sabe todos los arcanos de cómo transmitir televisión digital amateur de forma eficiente y exprimiendo el hardware al máximo para sacar el máximo rendimiento, es el Jaume. O sea, el tío sabe cómo se ajusta, cómo sacar el symbol rate adecuado, cómo sacarle partido. O sea, yo creo que no hay nadie que exprima tan bien el tema de la televisión digital amateur, y por eso creo que tenemos la suerte de contar con estos dos expertos para esta presentación. Así que, como estáis a la limón, os dejo... tenemos dos. Jaume, empiezas tú, sí. Entonces. Vale. Pues no, empezamos los dos. Gracias, Tony. Es que ahora, ¿cómo vamos a continuar con Tony si ha hecho una presentación que de ella en sí misma ya ha sido suficiente? Y sobre lo que decías de mí, no creas. Yo aún me encuentro como si estuviese aprendiendo. He aprendido mucho, es cierto, me he dedicado muchas horas, pero aún estoy aprendiendo, aún me considero un aprendiz de este mundo. Hoy, de todos vosotros, de tu presentación, de las otras, las quiero revisar con calma y con tranquilidad, porque hay temas que aún no conozco, no te creas. En este mundo, el que se cree que sabe todo, bueno, yo diría que no existe. Aquello que dicen, ¿eso? No, no existe. O sea, que hemos de aprender. Bien, mientras yo apruebo el micrófono... Bueno, nada, primero que nada, felicitarte, porque nos has hecho unas presentaciones muy amenas. Eres el Cervantes de la radio, y ahora aquí
Don Quijote os comentará... No, tengo el micrófono. Ah, tienes micrófono, es verdad. Si quería probar el micrófono, ese también funciona. Os muy bien. comenta algo ya cuando empecemos con la... Quería añadir una cosa, y es que hace unos años me dijo una persona que la vida no tenía que ser perfecta, que tenía que ser llena. Y Jaume tiene la vida llena. Tiene el sac lleno de cacharros, la terraza llena de parábolas y la cabeza llena de ilusión. Bueno, yo tengo que... Ya envié las fotos a mi mujer, porque claro, siempre me dice, ¿qué haces con tantas antenas? Yo pensaba que con aquella de bandas bajas ya tenía suficiente y cada día estás montando antenas nuevas. Y ya le envié fotos de donde estuvimos ayer, para que se dé cuenta de que lo mío es poco. Exacto, la cosa puede empeorar. A ver, si empezamos. Aquí, inicialmente, hacemos un poco de historia, porque todos empezamos con la historia, pero lo hacemos breve. Pero fue con otro Toni que empezamos, Toni 3CNO, que él vive en la otra parte, o sea, yo vivo en Terrassa y él vive en la zona de Barcelona, pero al lado mismo y debajo mismo de la Torre de Collserola, o sea, del Tibidabo. Y cuando me enseñó... Ah, ya siguiente. No va. Ah, debe estar apagado. Está apagado. Bueno, pues Toni, cuando me vi su QTH, digo, aquí ya se ha dicho lo de que antes nadie creía que con microondas. Pues nosotros, bueno, no eran exactamente microondas porque estábamos hablando de 432. Aquí tenemos a Toni. Hicimos experiencias y me dice, hemos de probar. Digo, sí, ¿cómo vamos a probar si tú vives ahí en un hueco y yo en Terrassa, 25 kilómetros de distancia, un Tibidabo en medio de 500 metros de altura? Yo no voy a hacer nada. Pues sí, hicimos en directo con la televisión digital, porque él era un defensor, ahí había un debate que si en televisión digital solo se podía ir con SRs un poco más altos. El debate entre 3UM y 3CNO, y CNO defendía, o sea, era un gran defensor de las bandas estrechas, e incluso ahora se ha demostrado que han hecho cohesiones con Estados Unidos en banda estrecha, o sea, en 10 metros concretamente. Ahí nos invitaron aquello era un ham radio, me parece, sí. A ver si el ham radio del 19, que exactamente hacía pocos meses se había inaugurado el satélite. Aquí empezamos a hablar del tema del satélite. Aquí está el perfil que os decía. A ver. No salta. No pasamos de imagen, a ver. Bueno, a ver si conseguimos. Pasa el perfil. Veremos el perfil entre 3CNO y 3NE, y aunque el perfil que veremos exactamente está su equipo transmisor, tenía un transmisor de 1 vatio, lo instaló en Montjuïc, en la montaña de Montjuïc, y con 1 vatio yo lo recibía desde Terrassa, y aquí empezamos ya a disfrutar, digamos, de contactos directos. Ahora estamos intentando, hay un grupo muy activo entre Mataró y Girona, que hicimos pruebas con SSB y vimos que era posible, o sea que las señales eran lo suficientemente potentes a través de alguna refracción, porque directo no nos vemos, de hacer cohesión. A ver si aparece el perfil. Después también repetimos, claro, primero consideramos que era un tema de reflexión en la torre de comunicaciones de Collserola, pero después lo confirmamos con un segundo cohesión, eso lo hacíamos en 432 y en 1200. Con 3UM también, que 3UM en Castelldefels, línea directa era imposible, y allí nos dimos cuenta del sistema de reflexión. A ver si nos aparece aquí estas. Sí, es igual. Lo que pasa es que de memoria yo no me acordaré ahora de... Sí, me pongo en la cruz. Bueno, a ver si podemos... Veremos rápidamente, esto lo veréis enseguida, como son perfiles. Uno es, digamos, perfil vertical y el otro es sobre el mapa, y veréis que ahí se demostró la gran eficacia de las reflexiones. Y por cierto que hace pocos días José
lo escuché que hacía un cohesión con Francia en 10 gigas vía, supongo, reflexión por lluvia. Y yo, alguien dijo que esa reflexión la podías conseguir incluso con el equipo. Bueno, a mí me ocurrió esto, con el equipo dentro de casa, abría la ventana, porque me llamó un compañero y dice, oye, que está entrando Francia. Supongo que habían lluvias fuertes en el Pirineo, y sí, escuché perfectamente Francia. Lo único que yo lo escuché, ellos me escucharon, pero no hicimos, entonces se cortó la propagación, que sería propagación por tormenta. Pero José, que tiene el sistema mucho más preparado, más en el exterior, hizo el cohesión, lo escuché perfectamente, lo estuve siguiendo. O sea que lo que antes parecía un imposible, yo cuando me dijeron 10 gigas Francia, dije que esto no era posible. Este es el perfil de 3CNO en Montjuïc. 3CNO exactamente está, la luz es por aquí. CNO es aquí, o sea, yo vivo en Tarrasa, 25 kilómetros, exacto. Bueno, sí, ahora he apretado. Sí, vale. CNO, su QTH está aquí. O sea, está en la estación que sale del tren que va de Barcelona a Tarrasa, que sale por aquí un túnel, sales de la estación y está su QTH. Yo cuando vi su QTH digo, no haremos nada en microondas porque esto está, bueno, sí. Pero en este caso ya digo, era un vatio. Entonces vamos rápido ya a las otras. Esto es el caso de 3UM. 3UM era en 70 centímetros, 15 vatios, y ya veis que enfocaba a Torre Collserola, o sea, Tibidabo, él también, y línea directa no había manera. Bueno, esto es digamos, hay muchas posibilidades. Esto es como los caminos que van a Roma, que hay muchos. Yo es que soy muy, ¿cómo se llama esto? Muy poco disciplinado. Yo necesitaría un GPS, pero no funciona. Sí. No hay manera. Soy de esos cristales locos de antiguas. Oye, yo tenía un compañero, 3LQ, que cuando iba por autobús, yo no sé qué pensarían la gente, se metía el cuarzo en el bolsillo, llevaba un poco de carborundum y se pasaba todo el rato en el autobús frotando para cambiar la frecuencia del cuarzo. Imaginaos la gente, venía aquel hombre así, Bueno, a lo que íbamos, ¿verdad? No, atrás no, adelante. Vale, a ver si... Bueno, esto es el setup que yo empecé a hacer SSB. Exactamente era este. Parábola, LNB, en aquellas épocas no era este LNB, un LNB normal o modificado, el SDR. Primero no había SDR, o sea, lo hacía todo con el TS2000, que ya sabéis que el TS2000 es de los equipos que permiten satélite, o sea, que permiten recibir una frecuencia, recibir en otra, y que haya, digamos, el seguimiento. Pero después, cuando probé el programa con el SDR, bueno, la cosa mejoró. Y el transverter, que esto es fabuloso, yo el transverter lo tengo montado en el propio foco de la parábola, y claro, con sus 2 vatios tengo suficiente. O sea, no es que dispare la alarma, pero casi, o sea, me va muy bien. Y solo 2 vatios, o sea que aquí hay una economía de consumo, ahora que hay que vigilarlo. Y esto ya es... Pásame un poquitico que esta la comento. ¿Quieres comentar? Sí, ya tengo. Funciona. ¿Cómo? Sí, perdón, déjame un poquitico el puntero. Esta os la voy a comentar yo. Es una de las configuraciones, entonces lo que estábamos utilizando es una radio externa que se controla con esta parte del SDR console que mediante CAT controla la radio externa. Estamos saliendo en 432 y el transverter nos sube a 2,4. Y otra cosa muy interesante del SDR console es esta parte de aquí abajo, que es el control de la baliza. El problema, como ya se ha comentado antes, es la estabilidad de los osciladores de cuarzo. Con los NLBs sencillos, y de hecho yo hago esto con un LNB de 4 euros, el problema es la estabilidad en frecuencia. Evidentemente los DRO están descartados, tenemos que ir a LNBs con cristal,
Y aquí, con un procedimiento que se solía llamar antes de frecuencia piloto, que es que de alguna manera el transmisor emite una frecuencia para que tú la uses para regenerar otras frecuencias o para saber exactamente dónde están todas las frecuencias que se transmiten. Bueno, pues el programa es capaz de ver dónde están las balizas y de esa manera ir variando nuestra frecuencia local, diríamos, para que recibamos y transmitimos en la frecuencia correcta. Esta es una de las ventajas que tiene SDR Console para hacerlo de una manera barata. También quería comentar que a mí me gusta mucho el transverter de SG Labs, porque de alguna manera nos permite iniciarnos en microondas en el QO100, pero también luego nos permite pasar al terrestre en la parte baja de 2,3 gigas. Sí, continuamos. Sí, yo te paso esta. Vale. Otro setup. Otro setup, en ese caso ya pensado también para el SSB. Si quieres la comento yo. Este es el setup que ha comentado antes también Alex, sí, con un Pluto. Entonces, bueno, la parte de recepción es la misma, pero en la parte de transmisión vamos a transmitir con el Pluto, nos va a hacer falta un poco más de chicha, un amplificador, y esto también funciona. Si me pasas, porfa. En la siguiente lo que vemos es una configuración muy básica. Esto, si lo queréis en detalle, hay un tío que se llama, Alex creo que se llama, 4BFK, que tiene unos... Entiendo que lo conocéis. Tiene unos vídeos muy buenos en YouTube en el que explica cómo es toda la configuración, porque aquí estamos jugando con unas balizas del satélite que tenemos que controlar para que nos lleve nuestras frecuencias a su sitio. Estamos controlando un up converter que tiene que al final acabar en 2,4 y estamos jugando con una frecuencia intermedia. Entonces, no es plug and play, hay que meterse en configuración, definirle muy bien todos esos parámetros y definirlo también muy bien para que luego, si encontramos el hueco que queremos recibir, o sea, la frecuencia que queremos recibir, la transmisión se nos vaya al sitio adecuado, y si buscamos un hueco libre para empezar a transmitir, también la transmisión nos siga. Entonces, esa es la parte de configuración de seguimiento de la... ¿Hay una pregunta por ahí? Los diagramas estos no figura la antena de espiral. ¿Cuál es? A ver, no entiendo. Sí, déjame. Él habla, sí. ¿A quién está, por ejemplo? Bien. Creo que está después. Sí, viene después. Sí, después tenemos otra foto. El También tenemos... Bueno, apuntamos que falta. Aparte de esto, hay toda una documentación en Internet, hay PDFs de Iberradio de años anteriores, vídeos del Micromit cuando lo hicimos confinados, en las que está muy bien explicado toda la parte de iluminadores, cómo se ilumina óptimamente una parábola, el spillover, todo ese tipo de cosas. Aquí queríamos dar una charleta pues un poco ligerilla, ¿vale? Y luego en la segunda parte y a la tarde también podemos entrar más en detalle. Pero ya os digo, tenemos también más información colgada. El tema de console que os ha comentado Aitor, para mí fue fabuloso. O sea, cuando probé, pasé del sistema, digamos, eliminando el SDR, que era el inicial, y trabajando con el console, fue fabuloso el cambio, ¿eh? O sea, tanto que el TS2000 lo utilizo solo para transmitir, porque la transmisión sí que es de mucha calidad, sobre todo si haces SSB en audio. Pero en cambio la recepción de console lo supera un 100%, porque no hay ruido de fondo, puedes eliminar todo el ruido de fondo, porque al fin y al cabo las señales no son de muchos dBs de diferencia. Y siempre te aparecen, o sea, todos los que hacen SSB con un equipo, generalmente se quejan de que hay siempre ruido de fondo. Pues con el console lo eliminas totalmente. Saltamos. Esto es lo que preguntabas, no sé. Para transmitir, pues en mi caso el transverter, la parabólica y la hélice. Yo la hélice empecé con una de 4 o 5 espiras y fue tan fácil como ir cortando espiras, y cada vez que cortaba media espira me ganaba la señal. O sea, lo controlaba con qué instrumento, con el propio receptor. O sea, veía la montañita de mi señal de bajada y digo, uy, he ganado. Y así fui cortando y se me quedaron 3 espiras y media. Empecé con 4 o 5. No, 3 y media. Si quieres salto yo. No salta. A ver, desde aquí quizás salte más, antes me saltó. Este fue yo vi que muchos operaban en Europa
con el Octagon y dije, lo voy a probar. Aparte que es un receptor muy sencillo, económico, 100, me parece sobre los 117 euros, así. Bueno, lo que pasa es que no llega, digamos, a SRs muy bajos, pero a partir de 300 funciona perfecto. Y la calidad, como que es un 4K, aunque no transmite nadie con 4K, no puede porque no da los SRs nuestros, pero yo llegué a ver algunas señales de un italiano que modulaba muy bien, sobre todo si no había mucho movimiento de imágenes, llegué a ver una calidad que era superior a muchas televisiones, bueno, muy superior a la SD, o sea, a la televisión normal, la que no es de alta definición. Me sorprendió. Cuando había velocidad empezaba a haber un poco de pixelación, etcétera, pero cuando no había velocidad, los colores eran de una fidelidad y la definición fue tremenda. Lo digo porque es una alternativa. Es un poco complejo, hay que aplicar programas para seleccionar la frecuencia, pero yo la prueba, lo que pasa es que no lo utilizo porque es más fácil. Para mí el más fácil es el TioTune, que es muy fácil de sintonizar. Ay, perdón, que no es que no aprieto la... Ahora, este es otro, ya que más que nada es una presentación. Yo este no lo conozco, pero es una copia, digamos, del de Inglaterra, y es una opción que venden en Alemania, Vimo, o sea que se puede obtener un poco carilla porque se va a 180, pero está ya con la caja montada y todo. Lo digo para el que se quiere iniciar. Este es el famoso Mini Tuner. La caja pues es opcional. En Francia la REF estuvo vendiendo una época, pero no está disponible, con caja, y es aquello tan simple, un sintonizador digital, 3 fuentes de alimentación de 3 voltajes distintos, te venden en kit el sintonizador y la placa. Resultaba económico, pero ahora también todo lo que importas de Inglaterra paga aranceles y paga IVA, etcétera. Y esta es la solución que comentábamos con Aitor. ¿Quieres hablar de esto? ¿Sí? No, pero veo que va ahora. Vale. Este es uno que teóricamente yo no he conseguido con un éxito total dar 2 señales. O sea que puedes recibir 2 señales al mismo tiempo y puedes utilizar las 2 entradas si quieres. O incluso sí, la A y la B, que son los 2, si veis hay 2 entradas de cable de conector tipo F, y aquí si veis también hay 2 conectores USB de aquel tipo de las impresoras, y teóricamente lo que pasa es que yo con 2 equipos sí que me ha funcionado un poco, pero a ver, vamos a probar esta tarde con Aitor si conseguimos resolverlo. Yo utilizo este habitualmente, pero lo utilizo como receptor único. Y entonces los más mañosos en Europa lo que han hecho es montarlo en esa caja y con un display. Yo el display no lo hace falta porque lo veo todo en la pantalla del PC y me sirve más siempre, porque claro, el display es una ayuda para saber lo que está sintonizando. Esta es la imagen del Mini TioTune. Tiene varias posibilidades: pantalla pequeña, pantalla grande y súper grande, o sea, toda la pantalla. Y aquí empezamos en la transmisión para televisión, para digital televisión. PC, con cualquier programa que puedas manipular las imágenes, puedas definir de dónde quieres que entre la imagen. También puedes ponerle una cámara simplemente. En ese caso hay una conexión que puede... bueno, en ese caso no debería estar porque el LIME no tiene serie, o sea, no tiene para ir directo a la red. O sea, que el LIME generalmente necesita otro elemento, en ese caso, para conectarse a la red. O sea que eso, digamos que la solución sería PC, LIME y amplificador. Había la solución inicial que hicieron los ingleses, los de BAT, era este LIME estaba controlado por el sistema Post-Down, que era un sistema que ha habido como 3 o 4 versiones del Post-Down. Primero era con la pantallita pequeña de 3,5, después con la de 4 pulgadas. Aquí entramos... A ver, ¿no era la misma? Ah. No funcionan, vale. Espera, pues... Es igual, no. Saltamos, a ver... Aquí es lo mismo que antes, ¿verdad? Ah, no, aquí el Post-Down, lo que os decía. Esto fue el origen. Lo que pasa es que aquí la foto creo que es de la Post-Down 4 con el Raspberry Pi 4, que ahora se ha subido mucho de precio, o no se encuentra.
Yo ahí con el Raspberry Pi y el Postdown sí que tengo un receptor que es otra alternativa, que es para emitir y recibir en vez de señales tipo satélite, digamos la configuración para satélite o la decodificación tipo satélite para la terrestre. Yo he conseguido pruebas con Holanda y con Alemania y me han recibido bien, pero yo diría que, bueno, primero que no está, teóricamente no está permitido, o sea, solo debes transmitir señales de DEB-S y el otro es T, es un poco más sofisticado, da más calidad, da mucha más calidad a la terrestre, pero ha sido un poco experimental. Cuando vio que los holandeses lo utilizaban, entonces compré el receptor, digamos, el equivalente del Tune, pero para terrestre. Y lo he utilizado y sirvió. Entonces aquí sí que el Raspberry Pi permite entrar señal, o sea, en la configuración hay un mando, ahí donde dice entrada, me parece, no, aquí dice, aquí, diría que claro, yo no lo veo tampoco. Seleccionas la entrada y puedes seleccionar una entrada de la red. Y eso funciona perfectamente, eso sí que lo he experimentado y funciona muy bien. Vamos siguiendo. Bueno, aquí me tenéis con el OBS indicativo tal, y aquí podéis mezclar. Y aquí tengo, fijaros, infinidad de programas preparados para enviar. La carta, un fondo para el Oscar 100. A mí me gusta mucho cuando cierro, me gustaría tener una especie de despedida, pero mi despedida es muy fácil, o sea, hago fundidos a negro, o sea, cuando quiero cerrar, pues pongo negro, que es la pantalla negra, y con suavidad se va desapareciendo la carta o lo que sea, pum, y se queda en negro, y así hago la despedida. En fin, todos son programas que tengo preparados, conexiones a fotografía, en fin, es muy versátil. Eso igual sería con el VMix, que es el otro programa que hay para ejecutar así. Mira, el VMix que os comentaba, son, digamos, dos herramientas muy útiles, porque es, digamos, el estudio donde seleccionas la imagen, el audio también, puedes seleccionar el audio, etc. Oye, el micro, sí, nada, esta diapositiva se la inserté yo a Jaume porque él me habla siempre del tipo de codificación H265, de cómo conseguir la mejor calidad, y como es una codificación muy eficiente pero que consume mucho recurso de proceso, una de dos: o tenemos un microprocesador potente que maneje instrucciones HVC, o tenemos una tarjeta gráfica que sea también capaz de comprimir en H265, o también se suele utilizar una caja externa que suele ser típico, pues, de los youtubers. Los youtubers utilizan eso metiéndole la salida de vídeo del ordenador HDMI a la caja, y la caja ya directamente genera una conexión RTMP para entrarle directamente al Pluto. Entonces, ahora mismo son las tres maneras de conseguir H265 por hardware, que es lo que mejor va, porque también hay una solución software, pero esa sí que necesita un ordenador súper potente. Pues ahora mismo, Jaume, yo por lo que le he visto últimamente, se está inclinando por la parte microprocesador, que sea potente, porque también tienes una... Sí, no hace falta la gráfica, una GTX Yo he hecho 1050, pruebas, ¿no?, con un ordenador de la serie 6, ahora estamos a la 12, del i5, y del i7 tengo un AMD, que es de la serie 5 de AMD, que por software me funciona bien, cosa que me quedé sorprendido. En cambio, por hardware tengo problemas, no me activa tan bien. En cambio, por hardware me va mucho mejor el programa original de F5.io y el parche que antes comentabais. Esto como anécdota, porque estamos comentando una reducción del tamaño de la transmisión de la mitad, de H264 a H265. Sí, eso significa emitir, entre comillas, el doble de calidad, o en el mismo ancho para la misma calidad, utilizar la mitad de ancho de banda. Y ahora saltamos a una diapositiva que a mí me es de mucha utilidad. Incluso el otro día, cuando lo comentábamos con Alex, fijaros, por ejemplo, yo tengo una antena de 1,8 metros y dice que necesitas 13 vatios, pero 13 vatios quiere decir a 250 kilosímbolos. Yo trabajo a 1000, cuando trabajo a 1000 kilosímbolos, o sea, si lo digo bien, a 1000. Ah, sí, no te hago el puntero, es verdad, a 1000. Son 4 veces más, o sea, 13 por 4 me voy a los 50 y algo. Y estoy trabajando con el bit, me marca unos 50 y pico, 55 de este orden.
O sea, quiere decir que esto es verdad. Esto fue en la primera publicación. Es muy aconsejable hacerse antes, sobre todo, que aparte tenían unos kits muy bien preparados. Bueno, los kits los tienen igual. Lo que pasa es que hay el problema este de la aduana. Pero es muy aconsejable porque son 4 revistas al año, pero hay mucha información, ¿eh? Todos los wikis, en fin, toda la información sobre receptores está aquí en esa casa. Y ahora saltamos un poco al amplificador. Quería hacer yo aquí un comentario. Sí. Si me pones la anterior, por favor. Quería hacer un comentario porque es que mirando las potencias que se ven aquí, sí. Muchas de las estaciones que hacen SSB serían capaces de hacer televisión en cuanto a lo que se refiere a potencia. Ya veis que hay, por ejemplo, parábolas de 1,2 metros a 30 vatios. Si vamos a unos birrates pequeños de 125, que sería utilizar o la mitad de plato o la mitad de potencia, serían capaces de hacerlo. A falta del Pluto o el Lion. Yo conseguí con un vatio y poco del BIR, señales de, o sea, imágenes y sonido con eso sí, con SRs bajos. Claro, teniendo en cuenta que la antena es la de 1,8. Pero sí. ¿Qué es lo que pasa de todo esto? Que al final microondas es un campo de precisión. Esto se consigue iluminando bien la parábola, utilizando bien las compresiones, todos esos factores que le llevan a Jaume, por ejemplo, pues, la orientación, a conseguir esos éxitos. Sí, yo ya que tengo las dos antenas separadas, la de recepción y la de transmisión, un día pues hice así con la cogí ahora hablo de la otra, yo los tengo separado, la de SSB, y la levanté así y miraba a ver la potencia que recibía era la misma, o sea que con un palmo de movida me quedé sorprendido. La de subida, la de bajada es muy crítica, pero la de subida, entonces también he descubierto otras veces cuando tenemos una tormenta muy fuerte aquí, que nos queda el cielo totalmente oscuro, también te oscurece la señal. Y puedes comparar con la recepción del inglés, de los ingleses, que ellos lo tienen alta. Después hay otro tema interesante de estos días, ha sido la hora que coincide la dirección del satélite con el sol, que entonces ves que el ruido, no pierdes la señal generalmente, porque lo que pasa es que el ruido sube, la señal se mantiene, y claro, la relación ruido-señal, pero si hay un margen. ¿Continuamos? Sí, quería hacer un inciso. El otro día estaba yo en el jardín ahí regando las flores y de repente veo la sombra del iluminador exactamente en el centro de la parábola, que es una prime focus. Y entonces le comenté a Alex y me dice, pues hay un programilla por ahí para calcular exactamente los días en los que el sol se te pone justo detrás del satélite. Aquí tenemos un amplificador, que es el DSG Labs. Y era precisamente, hoy había un máximo. Hoy sí, estos a días. A las 11 de la mañana el sol se ponía justo detrás del cubo 100. Este es el amplificador. No es un eclipse, es un tránsito. Sí. Bueno, eclipse con el. Sí. Sería un eclipse, podría ser, ¿eh? No, lo que pasa es que es tan pequeño. Es pequeño, es un tránsito. El satélite que no nos hace sombra, pero si fuese suficientemente grande tendríamos un eclipse, es cierto. El amplificador de 20 vatios, que también diría, como tú has dicho antes, también se podría hacer televisión. Es el que tiene 3CNO, que él hace audio, o sea, audio sí que lo hace, lo tiene a más de medio gas, o sea que le saca menos de 10 vatios, pero él está muy contento. Y él, no sé cómo le ha ido, porque sí, yo diría que le ha funcionado. Quería probar con una antena de hélice solo, o sea, sin parabólica, porque él lo que no quiere es demasiadas cosas. Y eso que tiene mucho espacio en su casa, pero no sé por qué. Tengo que hablar con él porque tengo una parábola, lo digo entre comillas, comillas porque es una hélice que a mí no me ha funcionado nunca. El diseño es bueno, mecánicamente es bueno, la manera que tiene de adaptar los 90 ohmios de la hélice a los 50 es con un STU, con un cuarto de onda, pero yo no he sido capaz de hacerla funcionar. Sí que ha habido gente que me ha sugerido eliminar el stub de cuarto de onda, meterle directamente un conector N y jugar con el primer cuarto de vuelta, acercarlo al plato. Yo lo hago así, ¿eh? O sea, entonces vi una idea. No todo lo comercial y de marca funciona. Cuidado. Yo hice esto y ¿sabes cómo hago la copla? Primero hacía el típico aquel que es como una media luna, que va ensanchándose y haciendo más capacidad a medida que te acercas al punto de alimentación. Pero hay uno que vi los franceses que es muy útil, que es una simple lengüeta de cobre, que la acercas o la separas a menos de un cuarto de onda. Tienes que buscar también la posición. Pero esta es fabulosa porque esta, claro, separar o acercar, esto es súper fácil. Y ahora que me he ido, me es bien, mejor.
Y el otro amplificador, que esta foto es de Aitor. Espera, tengo... No. A ver, no me salta. A ver, que no pasa, perdona. Alex, no salta, perdona. No. Esta foto me la... La siguiente. Esta foto me la pasó Aitor porque yo compré este amplificador que viene en una caja grande, grandota, así, creo que la veremos o quizás no. Y a mí me lo dejaron ya ajustado el tema de polarizaciones, exacto, es este. Aquí veis, hay la entrada por la izquierda, sí, veis que está el conector, digamos, de cara a nosotros, y la salida. Puntero. Ah, sí, es cierto. Con el puntero lo vamos a ver. Puntero, salida. ¿Veis el conector aquí? Que es un SMA. Y la entrada, creo que es otro sistema de SMA, que cuando me lo enviaron no había manera de conectarlo. Yo pensé que era un no sé qué, un B o no sé qué, y les llamé a los que me lo enviaron. Digo, no, es que esto es otro sistema. Bueno, entonces ya, una vez localizado, pero veis que tiene primer paso, que está por aquí el transistor, el segundo, que es este, el tercero y el cuarto. Que eso debe trabajar yo diría en una B2 o algo así, porque el consumo varía en función de la potencia, quiere decir que no es todo A. Y el circulador, o sea que, porque este amplificador lo bueno que tiene para mí es que ya está diseñado. Es de origen de 2,4. Para 2,4. No hay que tocarle nada. O sea, no hay que hacerle nada. Y aquí se está viendo solo la mitad. Tiene vemos otra parte Esto exactamente es una igual que parte esa. y aquí hay la otra parte que yo intenté hacer la duplicación, digamos, la mezcla, pero el día que hice esto se me quedó medio frito. No, explotó no. No, porque aún podría funcionar, pero se chamuscó un poco las líneas de salida, entonces dije, no hace falta. Y lo tengo previsto, porque entonces pedí un mezclador del W6, aquel que dice que aguanta 500 vatios, pero no lo he llegado a conectar, O sea, con uno es suficiente, o sea, me trabaja la mitad del amplificador. Y la foto la hizo muy bien porque en Cataluña hubo una época que los más afinados a los microondas, 3TZ y el grupo, no sé qué pasó, si es que algunos, como también eran grandes, perdieron la vista, se fueron al médico y dijeron, ¿ustedes que trabajan con microondas? Sí, pues prohibido totalmente. Entonces hubo un susto general allí en Cataluña, que los que trabajan a partir de 2400 les decían que no abriesen ni los amplificadores. Y entonces eso me cogí después de que yo había... El primer amplificador que tuve es aquel típico americano de 70 vatios o algo así, y aquel lo tenía a la vista siempre. Este no, este ya ni lo abrí. Suerte de la foto que me proporcionó Aitor. Y aquí, bueno, hay muchos softwares. Para mí el mejor y el más seguro es el de F5 o EO. Lo que pasa es que aparecieron ya desde hace un año así. Este hombre francés, después han ido apareciendo otros, apareció con un programa Easy, que le llamaban, bueno, primero hizo uno que podías, digamos, transmitir a través de la red, que lo probé y funcionaba muy bien con el sistema post-down. Pero entonces vino que era teóricamente es muy fácil, pero con el Pluto a mí me ha costado más. Con el Lime me ha funcionado. Mira, aquí está programado, si lo veis, para el Mini. Está funcionando. A ver, aquí. ¿Ves? Esto quiere decir que tanto el convertidor, digamos, de H262 como la salida funcionan correctamente. Ahí está. Esto también, si no fuese correcto, hubiesen variaciones, te aparecería en rojo o en blanco. Y ahí tienes la configuración, o sea, utilizas el OBS, en fin, te lo da todo. Esa es una página y hay dos páginas. Si hemos de saltar. La otra página, bueno, páginas, si os fijáis, me refiero a que es cómo configurarlo y después el sistema de DVD, aquí le tienes que decir el sistema que quieres utilizar. También hay el terrestre, el symbol rate, en fin, los datos estos típicos. El roll-off, que algunos me han preguntado, ¿y qué es esto? Roll-off, ¿sabéis que la figura de la montaña que digo yo,
que vemos es más vertical y parecen como si fuesen de más calidad cuando vemos señales más rectangulares. Pues esto, el 15 es el valor que te da la señal más rectangular, o sea, aparentemente de más calidad, y el 30 o 35 es el que da la montañita más ancha de abajo, o sea, menos rectangular. ¿Qué más hay aquí? Bueno, aquí el sistema de modulación, la definición, ya veis que aquí se utiliza la máxima, 1920 por 1080, que es lo que está, creo que es lo que está dando este proyector, ¿verdad? Esta calidad para mí es suficiente para todo. Lo que estaba mostrando aquí, Jaume, es toda la conformación de la compresión H265 de todos los parámetros que le podemos variar, porque en función de esto conseguimos birrates más o menos grandes, que es al final lo que nos va a definir la anchura de banda que nos hace falta y la potencia que nos hace falta en la etapa de potencia. Aquí porque estamos en SR1000, si estuviésemos en SR333 o menos, no nos permitiría ya esta definición, o sea, tendríamos que bajar definición, si no estaríamos superando digamos los bits y detrás de todo esto lo que hay al final es una línea de comando de un programa que se llama FFmpeg, que es un codificador de vídeo, de audio. Esto antes se hacía a mano, tenías que hacerte tus prácticas, ver cómo funcionaba mejor. Cada vez que querías hacer una prueba, hacías la línea con todos los parámetros, la ponías como configuración del OBS o en el Pluto y claro, pues necesitaba mucho tiempo. Configurar el bitrate, que era lo más complejo. El bitrate y todo eso. Entonces, esto facilita mucho las cosas porque lo puedes hacer prácticamente tocando aquí pim pam pum, le das y ya está. Transcodificador, que no me salía la palabra, es SFmpeg. Desde la Antártida a Polo Norte, en fin, ya lo veis, toda África, prácticamente toda Europa, no, en realidad toda Europa, y llegamos más allá de la India, si os fijáis. Y por otro lado aparece un poco Brasil, que por eso nos permite hacer contactos directos con Brasil. Y ahora, si os parece, pues pasamos 2 minutos de vídeo de señales recibidas, para que veáis algunas contactadas, otras simplemente recibidas, pero bueno, en general todas hemos conseguido contactar. Ahora no sé si yo pulsando arrancará el vídeo y ya está. Ese que habéis visto también es un cazador de radiosondas de AEMET. Polonia, nunca más he visto, Israel, ahora debe ser un sacudimiento, ¿verdad? Un israelita salir por un canal. Brasil, segundo de Brasil, y India, se ve claro que era un cohesión. Y esto, Siberia, que me parece 4 grados, si lo habréis fijado tenía la antena. Y esto, Iceland, y esto, Sudáfrica. Mira cuántos puntos tiene el hombre. No supera a todos, ¿eh? Y este es lo que hizo aquel programa, pues, si os habéis fijado en la pantalla aquella de la derecha. Ay, sí, perdón. La pantallita. Y este es el que descubrió la telegrafía sin hilos. Pero era un hombre muy inteligente y de los primeros, ¿eh? Pero me di cuenta, yo antes pasaba cuando estas imágenes, me di cuenta que no le gustaba demasiado, pero yo diría que hay que darle las gracias porque fue de los pioneros, o sea que no... Yo creo que es la primera señal que vi. Es que sí, por eso que salía con potencia, como un SR amplia y salía muy bien. Un poco de ruido de la fuente de alimentación, pero salía bien. Y ahora sí, ya puedes...
Bueno, y aquí habría acabado la presentación si no fuese porque este jueves me encuentro yo este mensaje en el foro de AMSAT-DL de algo que llaman NPR-VSAT. NPR me sonaba de algo de hace tiempo, luego ya viendo el indicativo, F4HDK, recordé un poquitico, esto era New Packet, no me acuerdo muy bien lo que era, pero investigando un poco, y además me llamó la atención porque decía acceso IP sobre Q100, pues bueno, me metí en la página, empecé a investigar un poquitico la cosa y os lo quería comentar como novedad. ¿Qué propone este hombre? NPR New Packet Radio. Ahora que me acuerdo. ¿Qué propone? Pues unas estaciones clientes de VSAT que van a tener acceso al Q100 en subida y en bajada y que de alguna manera van a estar controladas por un hub que además les puede conectar con Hamnet. Hamnet es una cosa también que puede sonar rara, es un grupo de gente aquí en EcoAlfa y en Portugal, en CT, que tienen una asignación de rangos IP de lo que llaman el rango 44, que es un rango nuestro de aficionados, y que proponen una red tanto por Internet como con accesos y nodos en 2,4 GHz, 5 GHz. Es una red que en Alemania está bastante extendida y que aquí, pues bueno, empezó en España, se lanzó, luego está un poco parádica. Este colega, Guillaume, el francés, propuso unos modems en 70 centímetros, que él llama NPR70, y viene a ser un poco la actualización al siglo XXI de la red de packet que tuvimos el siglo pasado. Esto se encuentra en el chino, en Internet también, y esta parte de aquí sería una topología de Hamnet, que es una red mallada, de tal manera que si algún nodo se viene abajo, se puede reencaminar la comunicación por otros sitios, de tal manera que la disponibilidad sea alta. Investigando un poquitico más en el manual de Guillaume, de F4HDK, que está muy bien explicado, tanto el manual de instalación como el manual de descripción del sistema, me encontré que lo que utiliza es, volvemos otra vez, a un Pluto Online, como equipo de radio, con su típica transmisión, con sus amplificadores hacia adelante, su vía ST para alimentar un LNB y una conexión al PC. Y el software que ha desarrollado tiene un módem virtual, en el sentido que no es un módem físico, es un módem que funciona por software dentro del ordenador. Esto es lo que nos encontramos después de hacer la instalación que él propone. Encontramos, además de nuestra típica tarjeta de red, una tarjeta pues para la conexión que tengamos en casa de fibra o de cobre, tenemos nuestro Pluto, que se nos identifica también como un adaptador Ethernet, y nos presenta un adaptador virtual que es el que se va a encargar de gestionar la comunicación TCP/IP con el módem virtual y con el Pluto. El programa en principio es tipo comando, nos presenta, según cómo lo configuremos, 3 pantallas en las que podemos ver el arranque y el control que tenemos sobre nuestra señal. Aquí está arrancado en un modo test que llama él test de transmisión, que lo que hace es simplemente transmitir por una antena y recibir por la otra. Está probado en local, dentro de casa. La siguiente prueba sería subir y bajar al satélite, o sea, hacer bucle a nivel de radiofrecuencia en el satélite, bajar y estimar aquí si los paquetes que enviamos son recibidos. El propio programa tiene un control de potencia, con lo cual te está regulando la potencia de tu Pluto para que no te pases y no te quedes sin llegar. Y esto a mí me pone porque me recuerda un poquitico cuando estábamos instalando o las primeras pruebas que hacíamos del modem G3RUH, que lo chulo era enchufarle un osciloscopio y ver el ojo. Ahí es cuando conseguías el ajuste fino. El tipo de modulación es QPSK o BPSK. Luego vamos a ver otra diapositiva que lo explica un poco. Lo voy a explicar muy en detalle y muy rápidamente porque ya os digo, esto lo he descubierto el jueves, ha sido leérmelo, ha sido intentar sacar unas diapositivas, contactar con el autor para que me diese también permiso. Me comentaba el otro día Guillaume que él entró en radioafición precisamente porque tenía interés en estas cosas y vio que era un sitio donde podía probar sus ilusiones o sus ideas.
Y en cuanto a lo que es la transmisión, pues muy por encima vamos a comentar que es una transmisión de tipo TDMA, o sea, hay una trama con unos slots de tiempos. La manera en que opera o transmite cada estación es que se le asigna un tiempo en el que puede transmitir y el resto tiene que estar escuchando. ¿Cómo se consigue meterle a cada cliente en su espacio? Pues hay un slot aquí de descubrimiento, de tal manera que nuestro software envía un paquetito, vamos a decir, el sistema es capaz de identificar si cuando lo ha enviado lo recibe por aquí, más adelante o más atrás. Y eso depende de la capacidad de proceso que tenga el ordenador, que sea más o menos rápido en establecer o conformar la señal y enviarla, y depende también de la distancia que tenga al satélite. Los que están justo debajo tienen menos recorrido, los que están más lejos en el borde de la cobertura tienen más recorrido, con lo cual les va a costar más tiempo llegar. Uno que estuviese cerca estaría aquí y otro aquí. Bueno, el sistema te ecualiza y te mete ahí un adelanto o un retardo para que tu señal salga justo en el momento en el que luego va a encajar en el hueco que se te ha atribuido. El hub transmite aquí. Bueno, aparte de ser TDMA, tiene también una parte de múltiples de frecuencia porque puede usar varios canales. Todo esto es adaptativo. Y en cuanto al slot que usa, la velocidad, el bitrate también se puede adaptar. De tal manera que se puede repartir para varios clientes. Bueno, tened en cuenta que aquí estamos contando como si solo hubiese 4 casillas, pero realmente son 16, ¿vale? O sea, hay huequitos en los que nosotros podemos ir depositando nuestra información y en función del tráfico, pues te puede asignar incluso hasta un hueco más grande cogiendo 2 portadoras, 2 frecuencias distintas y intervalos de tiempo más grandes, 1, 2 o 3 o 4 slots de tiempo. El tipo de modulación que va a usar es, la velocidad de símbolos pueden ser entre 50 y 200, eso también te permite usar mejor el espectro, reducirlo cuando hay poco tráfico, ampliarlo cuando hay más gente haciendo tráfico, y funciona a través del transponder de banda ancha del Cubo 100. Pensamos que el transponder de banda ancha es un transponder de televisión, pero realmente es un repetidor, no trata la señal, lo que tú subes baja. Ha habido gente que ha hecho pruebas con LoRa, que luego le han tirado de las orejas, ha habido gente que accidentalmente ha metido FM, lo que tú subes baja. ¿Cómo la...? No, esto de momento lo tienen en pruebas. Guillón lo tiene montado, está en conversaciones con AMSAT DL a ver si esto puede llegar a montarse, como decíais antes, 24/7, y de momento yo no lo he visto. No sé. Eso, míratelo en AMSAT DL porque es otro modo. Ellos han desarrollado otro modelo hay otro modelo. Revisión de datos de alta velocidad. Sí. Que te has de bajar un modem, lo pones en el ordenador, o sea, es otras 2 semanas de jugar. O sea, fijaros la cantidad de cosas con las que podemos jugar, incluso sin gastar dinero. Alex, esto lo teníamos en el modem BlueDAC del Oscar 40 sí. Hace 23 años. Lo teníamos. Porque hacíamos recuperación de la señal, solamente que tenías que hacerlo con un osciloscopio en casa, en el cacharro. No teníamos software para ver la señal. Sí. Bueno, y poco más que contar. En estos slots que tenemos, lo que se transmite es una ráfaga de datos que tiene esta fórmula. Aquí no hay potencia, sube la potencia en esta subida, hay un preámbulo, una señal de sincronismo, cabecera, y luego ya vienen los datos útiles, la información a transmitir. Poco más os puedo contar de lo poco que me ha dado tiempo a leer. Esta modulación también puede ser distinta y, como comentaba, tanto el número de canales que puede usar como el bitrate que usa en la modulación, pues va en función, o sea, es un sistema dinámico, se adecua al número de corresponsales que hay y el tráfico que están haciendo. Y sin más, volvemos a esta presentación. Aquí hay una cosa que a mí al principio me confundió un poco, que daba a entender como que podía haber una comunicación directa entre 2 clientes,
pero tiene que haber de alguna manera un hub que te asigne los slots en los que vas a trabajar. Y esta es la novedad de esta semana. Y por mi parte, aquí acaba la transmisión. No sé si nos da tiempo para alguna preguntilla. Vale, gracias. Si tenéis alguna preguntita o... Sí. ¿Qué experiencia tenés en 66 kHz de subir vídeo? ¿Perdón? ¿Experiencia en 66 kHz de subir vídeo? ¿Funciona? No entiendo. Jauma, los birrates muy... los birrates muy finos, dices. Sí, porque yo lo he intentado en laboratorio y no veo funcionar. ¿Finos que De poco birrate. Sí, el ratio, que bueno, oscila entre mí, claro, depende de la anchura del SR que trabajes, te permite un bitrate, o sea, por ejemplo. Claro, no te pregunto por el ancho del bitrate. Sin embargo, si has llegado a bloquearla, por favor, con las recepciones en bandas estrechas. Sí. Hay quien trabaja, yo he trabajado mínimo a 25 SR, que deben ser unos 30 kilociclos. O sea, 30 kilociclos, que es prácticamente lo que ocupa un ancho de banda de una estación de FM. O sea, imaginaros. Es que esto hace unos años era imposible pensar que podías transmitir imágenes. Lo que pasa es que entonces lo que usamos mucho nosotros, o hacemos un poco de truco, son imágenes fijas. Porque cuando te vas a imágenes con movimiento, como hay mucho cambio de bits diferentes de cuadro a cuadro, de frame a frame, entonces no te permite, digamos, calidad. Pero yo he quedado sorprendido a 125 con solo cuatro fases, conseguir imágenes muy buenas. ¿Pero por qué? Porque la imagen es una carta de ajuste o es una imagen, pues, de un personaje con poco movimiento. A la que hay movimiento necesitas, digamos, hacer anchura. Pero sí, y ahora sé que están trabajando a SR20. Yo no he trabajado a SR20 porque el Minitwin no lo he conseguido sintonizar. Influye el cristal del Bluetooth. Ah, sí, en esos casos sí que es importante la estabilidad. Yo tengo de los varios productos que tengo uno que no he cambiado cristal. Estaba con el cristal de origen y a partir de 333 nunca he notado nada. Ahora, cuando me bajo a 25, en esos casos sí. Lo primero que me aconsejaron los alemanes, que son los pioneros generalmente en esto, holandeses también van muy avanzados, era que utilizase el receptor ese, o sea, el NB, el NA, el rojo, ¿cómo se llama? Bullseye. Sí, el Bullseye. Él me dijo enseguida. Lo que pasa es que yo tenía el mío, que era un estándar de esos que venden en Barcelona, que le había sacado cristal original y le controlaba con el inglés, con el GPS de oeste inglés, y aquello me iba mejor, yo diría que me iba mejor que el Bullseye, porque aquello, aparte de precisión, era una estabilidad enorme, el del inglés. Tengo otro chino, pero aquel tarda como media hora en estabilizarse, o supongo estabilizarse la temperatura del horno del pequeño cristal que lleva, que no debe ser tan pequeño si tarda media hora. Pero claro, ahora hacen estos cristales de 1 milímetro por 2, digamos, bueno, ahora exagero un poco, pero son 2 milímetros por 2,5 con compensación de temperatura. Claro, esto es bárbaro. En un momento lo tienes a temperatura y aquello es súper estable, aparte de controlado por las señales de los satélites o del satélite. El ruido de fase interviene mucho en las modulaciones estrechas también, o sea que el problema puede estar ahí. Pero yo conseguí, digamos, cuando ellos hacían, bueno, como todo hay modas, y en Europa después vino la época de la terrestre, o sea, utilizaban la modulación que se utiliza en terrestre, y los alemanes y holandeses también se dedicaron. Yo un día conseguí que me vieran y después ya conseguí transmitir con más normalidad y también conseguí recibir, pero me fue difícil, no me fue fácil, pero lo primero sí, la estabilidad, esto es básico.